acá na español na kam kan ko tega kam upana gi utas se pan ko go na ra khibas man dastan ko neu khama gar expande. Porque la historia recién está empezando desde abajo. Antes nos han dorado la historia después de la llegada de los españoles. Ahora está empezando de abajo. Y ustedes son los que van a conducir la patria algún día. Y hay una cosa importante que él dice, ¿no? Que yo soy Pacajes, ¿no? Porque él nació en lo que se convirtió pues en provincia Ingavi, ¿no? Es el territorio en un 50% de lo que hoy es el departamento de La Paz. Entonces para él ha sido muy importante el mencionar la identidad de Pacajes. Entonces justamente la subdivisión de la provincia, de lo que fue Pacajes, pues responde a toda una estrategia latifundista, ¿no? De quebrar, digamos, los lazos que unían a todas las marcas y a ellos de Pacajes, ¿no? Él menciona como una cuestión muy importante el de ser Pacajes. Iwasaq Aymara tampe Incanakas nes Qhichwata nawqa qusqu markansanaqa pqarakitan, ¿no? Akachiripaqa pusipatakmara pisqapatakmara Hanir Jesucristo nasq ukhat palapq. Ukhat akat qaylt phatana ukatpi Tiwanak markaru hitawaq phatana ukhat Tiwanak markanpi walhach markachaw phatana. Kat templete simi subtiranchataqa qaytawi waran patakan marawa Tiwanak lurawa hapharkitain. Ukhatqa Tiwanaku chaqtewa kuna unuqta raqinaka utqchina kamachina hayqat unuqta phatana Tiwanaku tsarwa phatana yaqatu qinakar. Halaqtawa phatana Pacajes, Llupacas, Mullos, Carangas ukanakar. Ukat ukhamsar harkirupi inkanakaq purt'ani phataynaq. Mawkit waqaychap kataynawa. Ukit ukatias ukatu waqaychata tias ukharu español nakaq purinq. Patrona naka purinqa España markat purintana ukatias ukhankuch qalpi tukusi gesto yas religión nakawa ukhat qalta gesto purinqa yaqana yaqa costumbre naka phara ukharu hiwasa hawqaska mapnaqa gesto. Taraco era una marca conformada por 8 aylus, ¿no? Y uno de esos 8 aylus es pues Chivo. Pero además de los 8 aylus que eran de Aymaras, habían 4 aylus que eran de Urus. Entonces cuando viene la subasta de tierras en la época de Melgarejo, lo que hace Melgarejo es hacer desaparecer los 4 aylus Urus, porque los Urus son dueños del agua. Entonces, ¿quién compra Chivo? Es un francés comerciante que se llamaba Oliver Marle. Pero en muchos casos este Oliver Marle es el palo blanco de la querida de Melgarejo, de doña Juana Sánchez, ¿no? Entonces Juana Sánchez fue una de las más grandes beneficiarias de la subasta de tierras. Oliver Marle se apropia de Chivo y de algunas comunidades más de Taraco. Pero este apropiamiento de Oliver Marle solamente dura unos 3 años. Cuando Goitia entra a Taraco es aprovechando justamente el decreto de revisita del año 1880, ¿no? La implementación de la ley de exvinculación. Entonces con eso entra a comprar Goitia las tierras. El antecedente más importante es la apropiación de las comunidades por Ismael Montes. Ismael Montes asaltó a mano armada con fuerzas del ejército que estaban a su mando, pues. Siendo presidente de la República. Les obligó a
dar vueltas y vueltas en la plaza de Taraco con los títulos aquí en la cabeza, diciendo, vendo mis títulos, ¿quién los compra? Y así estuvieron dando vueltas porque los soldados les estaban apuntando con sus fusiles hasta que en cierto momento se abren las oficinas y entonces el presidente Ismael Montes hace comprar a su nombre las tierras de Taraco. Se resisten los comunarios. Lo que es la península de Taraco fue repartido entre dos grandes latifundistas, ¿no? Por un lado Benedicto Goitia y por otro lado el presidente Ismael Montes. Cuando Goitia entra a Taraco es aprovechando justamente el decreto de revisita del año 1880, ¿no? La implementación de la ley de exvinculación. Entonces con eso entra a comprar Goitia las tierras. Compra una hacienda que era perteneciente a los curas, que está en Tiwanaku, y a partir de esa hacienda se va expandiendo, ¿no? Y finalmente entonces adquiere la mitad de los ayllos de Taraco. Teniendo eso, Benedicto Goitia dice, ahora soy el patrón, respétenme. Y ahí viene la resistencia indígena y dice, nosotros no tenemos por qué servirte, ni te hemos vendido, estas son nuestras tierras. Y lo que hace Benedicto Goitia y cualquier otro es pedir el recurso de la fuerza pública, ¿no? Carabineros, policías que manda el subprefecto, pero también como estos son correteados por los indios, entonces finalmente es el ejército quien hace respetar, entre comillas, los derechos propietarios de estos nuevos latifundistas. Era un gran emprendedor, digamos, ¿no? Era como esos personajes del Far West norteamericano, era uno de sus pioneros. Se asentó en La Paz, así que en La Paz se hizo grande. Era senador de la República, muy poderoso Benedicto Goitia. Huijawal, Jawatepjerita, casi 700, 800 kama. Kupampanaca, Otje, Kupampanacan, Awatepjerita, Main Hilajampi. Unjawaitu asienta tiempo con Jamate patrona Otjatayanacana, como Paz Señora, Maineja, Hortensia Bebda de Turalde, Main Sara de la Piña. En tiempo de, como está ahora en invierno, pelábamos maíz. ¿Ya? Entonces ella sabe estar sentada allá, entonces nosotros al frente estábamos, de ahí trabajar después. Ellos hablaban, no sé, portugués e inglés, ¿no? Otro idioma hablaban. Y aquí en la Castejana igual más de 40 personas que trabajan haciendo. Con esta patrona vale corobajana, Auk Iritana, Hilacatampi, Chocallame, Perena, Chocallame, Chocaitan Tatan, with Hauk Hair, Naya Okunjaweta. Entonces, Cañarqueo, tiempo Nagas pasaba, ¿no? Hilanakaja, Yakipanakaja, Sarjap la Pastoquero, Yakipanakaste, Akanaracamasik, Macao Haneja. Entonces, en esas circunstancias es que Nina Quispe abandona su comunidad, su ayllu, porque él dice, como muchos otros de esa época, yo no tengo por qué servir al patrón. Resistió, digamos, a aceptar a Ismael Montes como si fuera su patrón. Benedicto Goitia, el personaje del Partido Liberal, que se apropió de medio Taraco y de otras comunidades en lo que era el cantón Huaqui y el cantón Tiwanaku. Uno de los más grandes latifundistas que tuvo el país y el departamento de La Paz, ¿no?
Leandro Naquispe enseñaba de ocultos. Como ese tiempo era prohibido leer, escribir, enseñar también, amenazaban con cortar la lengua, la mano. Enseñaban en Catabe por ese lado y por el cerro se venía, llegaba a estos ríos del Coacollo. Y este Coacollo, en estos ríos, se acomodaban los hermanos y hermanas para aprender a leer, escribir. Un tiempo de eso ya han leído, aprendido a leer la gente, entonces se han dado cuenta que este indio está enseñando a leer, escribir. Han ido a buscar allá al lado de Catavi. Por lo tanto, del lado de Catavi ya no había estado ahí el Leandro. Y entonces el caballo, como veían los soldados, han encontrado un hermano por ahí, le han preguntado, ¿dónde está el indio? ¿Dónde está? Por el cerro se va, ahorita debe estar enseñando en cerros de Coacol, le ha dicho. Entonces, de esa manera, habían venido a buscar aquí, justo la pena encontrado aquí a Leandro, enseñando. Y cuando la gente ha visto eso, se ha escapado, los hermanos y hermanas, entonces a Leandro lo han agarrado, le han bajado hasta cierta parte del camino, entonces le han amarrado al caballo de las manos y al arrastre hasta el pueblo para que lo han subido. En Taraco le han sonado, le han culateado con sus armas, todo eso, entre las mujeres llorando de rodillas han pedido perdón. Él estaba ya pues, moribundo, está lastimado, tanto tiempo arrastre ha soportado. Un buen tiempo, más de 2 años, algo así, no sabía nadie dónde estaba. Por lo tanto, la esposa, el hijo, mi papá tenía todavía 7 añitos, a pie se han ido por el camino rústico hasta llegar a La Paz, no sé, en 2 días, 3 días llegarían. En ese sentido, evidentes migrantes como consecuencia de las luchas, ¿no? Tuvieron que ir unos a centros mineros, digamos. Otros a otras ciudades, especialmente aquí en el departamento de la ciudad de La Paz. A diferencia de Santos Marcatola, Nina Quispe es pues un expulsado de la comunidad por el hacendado, por el latifundista. Y lo que hace Nina Quispe, como tantos otros aquí, es luchar para la recuperación de las tierras. Antes de que Eduardo Leandro Nina Quispe apareciera, había un profesor ambulante que era Marcelino Yanqui. Habían caciques que antes de Eduardo Nina Quispe, ellos peleaban, tenían una lucha inalcanzable para conseguir contra los usurpadores de tierras. Los caciques eran Santos Marca, Faustino Yanqui, Marcelino Yanqui, Francisco Tancara, Mateo Alfaro y Rufino Wilca. Ellos buscaban alcanzar o recuperar tierras y también tenían búsquedas en colegios. Después de ellos apareció Eduardo Nina Quispe. Entonces, apareció un líder en Aymara, en La Paz, después de mucho tiempo ha aparecido. También ese mismo periódico ha anunciado de que no es más que ese indio de Taraco que ha aparecido este mismo, así. Se han alborotado la gente. Nina Quispe tiene una base muy urbana, ¿no? Nina Quispe nació el 9 de marzo del año 1887 en el Ayllu Chivo de Taraco, ¿no? Decían los liberales republicanos, ¿no? ¿Por qué debemos permitir la existencia de una comunidad? Tierras improductivas. Y el indio dice, es ajeno al progreso, porque el indio es flojo. Así que la propiedad pasa a manos del blanco, el blanco pues va a enseñar al indio a aprender, a trabajar, pero cuando la propiedad de la tierra pasa al blanco, esa propiedad pues no se moderniza.
Y hay un debate bastante fuerte en la élite boliviana de si el indio va a ser permitido seguir viviendo en comunidad o el indio tiene que dejar de ser propietario comunal. Además, la tierra tiene que valorizarse y para que se valoricen las tierras necesitamos generar un mercado de tierras. La tierra tiene que venderse y comprarse como cualquier otra propiedad. Y el indio dice, no, pues, no, nosotros tenemos títulos vendidos por la corona de España. Por eso es que Nina Quispe imprime un documento que se llama de los títulos de la corona de España, porque con eso nuestros abuelos habían comprado pues oro y plata pagando y por eso somos propietarios de las tierras. Como migrante en la ciudad de La Paz. Antes de ser profesor, él no sabía leer y escribir. ¿Cómo aprendió a leer? Fue autodidacta, ¿no? Y él dice, yo veía a los criollos agarrar el periódico y enterarse de la realidad. Entonces él decía, ¿por qué no yo puedo leer los periódicos para informarse? Entonces tuvo que aprender el alfabeto. En Inaquispe funda una escuela indígena en 1930, antes de Huarizata, para los hijos de los matarifes, Del pueblo de San Pedro, lo que ahora es el barrio de San Pedro. que eran también migrantes. Entonces, con Celedonio Luna instala las primeras escuelas. Él juntó a todos los carniceros para poder enseñar a sus hijos. Los matarifes accedieron a este trato. En su casa, donde él empezó a enseñar a niños, se empezó a llenar. Entonces fue ahí donde ya no tenía espacio y solicitó. Este lugar fue solicitado por el mismo Eduardo Nina Quispe a la Municipalidad de La Paz. El centro educativo que él abrió fue ubicado en la ciudad de La Paz, en la calle Yanacucho. Tiene el primer año 20 alumnos, en el segundo tiene más de 180 y sus alumnos van aumentando más y más. Una fundación de la primera escuela que está dirigida por un indio de Inestigar, por Eduardo Leandro Nina Quispe. Él tramita que el municipio le autorice a abrir una escuela nocturna e indigenal para los niños indígenas de la ciudad de La Paz. Además también hacía presentación de los trabajos que hacían sus alumnos, los caballeros, como dije, de la élite. A él, este indio, dice, cuando él exponía se pasaban por alto. Entonces ahí entra pues la discriminación racial. A diferencia de Santos Marcatola, Nina Quispe no necesitó de escribano. Él empezó su trabajo en el pueblo de San Pedro y luego abrió una oficina en la calle Laja, el número 42. Ahora donde es la Plaza Rioseñor, ahí está la calle Laja, ¿no? En ese tiempo el nombre de la zona se llamaba Caja de Agua. Esa es la oficina, digamos, de Nina Quispe. Laja. Tenía representantes de todas las provincias de La Paz. Tenía representantes a nivel nacional, ¿ya? O sea, de los departamentos. Entonces, necesariamente tenía que haber tenido una oficina, digamos, un local donde podía reunirse.
Él tuvo un hijo que también estaba muy implicado en las luchas, se llama Mariano, era cojo. Entonces yo hablé con la nuera de Mariano y justamente donde está la escuela de Chivo, en Taraco, entonces la escuela del Ayllu Chivo, el colegio del Ayllu Chivo, es la casa, la propiedad de Eduardo Nina Quispe. Lo traspasaron. Aquí hay patio, en toda parte que aquí hay especie, todo espacio, ahí me correteaba, que es libre, entonces correteaba, y igual pues, el mismo allá abajo, ni agua, todo correteaba, todo eso, y tranquilo. Este era su última morada de Leandro Naquispe, su cuarto, 2 cuartos aquí y su patio aquí. Ahí es la que vivía Leandro Naquispe. Entonces, eso es cuando él ha hecho escuela, su propia escuelita de abajo, así como de este material. Y ese he conocido yo, estaba así, techadito, todo eso. Entonces, eso, tercera construcción de la escuelita es la que ha aguantado ahí. La primera, la segunda, el ejército que venía le destrozaba, tan palo así, porque tenían que hacer de noche la escuela. Jucumarca, más o menos creo que es. Una vez teniendo la escuela indígena en la ciudad de La Paz, se proyecta la educación hacia el campo. Funda escuelas en la mayoría de las provincias de La Paz y de la República de Bolivia. Toda la labor de enseñanza que hace él, pues le lleva a entablar contactos con pueblos de Pacajes, lo que ahora es la provincia de los Andes, Pucarani, Guarina, Achacachi. En este caso estaba incluido un guaraní, Casiano Barrientos, que luchaba también por la defensa de las tierras de los guaraníes. También tiene organizado un equipo de profesores, no solo trabajo. Los maestros preceptores indígenas que estaban ahí, Pedro Castillo, Adolfo Ticona, Feliciano Nina, Carlos Laura. Por su lado, Nina Quispe organizaba escuelas como particulares. Algunas veces se habla escuelas clandestinas. De Nina Quispe no le interesaba enseñar cómo van a tejer, cómo van a, digamos, coser, fabricar ladrillos, otras cosas, sino aprender primero a leer, escribir. De esa manera, digamos, podíamos nosotros conocer más. Avelino Señane por su lado, Eduardo Nina Quispe también por otro lado. ¿Qué contactos tenían? Eso tenemos que ver. Pero Eduardo no confiaba al CAR, digamos, Eso es importante. Mientras Avelino tuvo que ser conquistado, digamos, por el Estado Pérez, porque el Estado Pérez ha buscado a él. Estas dos figuras nacen en el momento política liberal, pero también los patrones contradiciendo, luchando contra la educación indígena. No querían que sus hijos de sus colonos que sepan leer y escribir, sino perderían su poder. Pero los políticos también quieren aprovechar. El caso de Avelino Señane. Avelino Señane, cuando estaba Ismael Montes, ya había empezado a trabajar. Los políticos buscaban el que alfabetice más
indios para que esos indios podían ser votantes en favor del Partido Liberal. Imagínense, ¿no? Los patrones eran bien egoístas, solo ellos querían tenerlo todo. Eso hoy en día nos duele. ¿Por qué? Porque mi mamá es una viejita, ya está en la recta final, no le han dejado aquí escuelas, no había, porque nuestros antepasados no sabían leer, escribir. Y ese hermano Leandro Nina Crespi ha hecho, se ha esforzado. Con excusa de hacer estudiar, ellos solo enseñaban, dice, a rezar, todo el rosario completo. Todo rezar, rezar, rezar. Él crea un movimiento paralelo al de Santos Marcatola, ¿no? Yo creo que para él era importante establecer la diferencia entre Santos Marcatola y él. El indio pues también sea moderno, ¿no? Entonces así que él empezó a vestir de traje, participa en los desfiles escolares, por ejemplo, del 6 de agosto, del 16 de julio, ¿no? Por eso es que las fotos que más se conocen, por ejemplo, de él, es una foto donde él está a los pies de un avión, ¿no? Y con casco de aviador, ¿no? Entonces, eso transmite pues esa visión, digamos, de modernidad, ¿no? Entonces, con todo ese movimiento, él lo que hace es fundar un movimiento que llamó Sociedad República del Collasuyo. Eso también es muy inteligente el manejo, ¿no? Entonces, en las cosas formales con el gobierno, él se presenta como presidente del Centro Educativo Collasuyo, pero cuando necesita hacer política hacia la gente, él es presidente de la República del Collasuyo. Pero se aprovecha de esa organización, más bien proyectar también, atraer, diríamos, a todos los representantes de las provincias de La Paz y representantes de los departamentos de Bolivia. Y así se presenta a las oficinas de gobierno, toma contacto con el comandante del colegio militar, fue amigo de Artur Poznański, o sea, él lo que hace es contactarse con la élite intelectual de La Paz, pero también con la élite política. Pero la fundación de la Sociedad República del Collasuyo es en el año de 1930. Y el 32 viene la Guerra del Chaco. De la Guerra del Chaco ya sabemos que cantidad de jóvenes indígenas no preparados militarmente tuvieron que ser arrastrados, como dicen, ¿no? Porque los latifundistas, aprovechando que los varones de las familias estaban en el Chaco, estaban expandiendo sus tierras, ¿no? Una forma de adquirir la ciudadanía y de decir nosotros tenemos y queremos ejercer nuestros derechos, era pues participando en la Guerra del Chaco. Entonces, él da mucho apoyo para la campaña del Chaco, sea en víveres, sea en alistamiento de voluntarios para las tropas que van a ir a combatir al Chaco, etc. Entonces la Sociedad República Collasuyo fue observado por el gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible una república de Collasuyo? Lo que él está proponiendo es la reconstitución del Collasuyo, fundar la República del Collasuyo, y él preside esa República del Collasuyo. En la confrontación de ideas es pues muy radical. Lo que él pone en cuestión
es la existencia de la República de Bolivia. Lo que él está diciendo en palabras suaves es que la República de Bolivia no debe existir más. Por eso dice, hay que renovar Bolivia. En 1928, Eduardo Leandro Nina Quispe consiguió una entrevista con la periodista Ana Rosa Tornero, de la revista El Norte, donde ella le preguntó qué enseñaba a sus alumnos. Él quería enseñar lo que es el respeto, lo que es la palabra justicia, y explicar la palabra justicia, ya que en ese tiempo en sí la igualdad es como el respeto que hay entre todos, y la justicia, entre la palabra justicia, todos los indígenas en sí vivían una injusticia, ya que eran discriminados. Él decía, también en la entrevista lo que se recalcó fue que toda Bolivia tiene que ser un país igualitario, donde haya indígenas, aymaras, donde haya, como dicen, la tez blanca, y en sí él quería refundar un nuevo país, refundar Bolivia, para que todos tengamos esa igualdad. Él publica un panfleto que se llama De los títulos de la corona de España, así se llama, es un impreso bastante grueso. Con esta publicación Ibando, Bolivia ya renovada, ¿no? Porque Bolivia necesita renovarse. Entonces, cuando se renueva, al renovarse Bolivia se convierte en Collasuyo. Entonces Collasuyo, antes Bolivia, dice, con esta publicación Ibando, será una nación libre como otro país, pero en 4 siglos enteramente aniquilado y abandonado estamos en una casa sin luz. La Sociedad República Collasuyo es prácticamente, entra al tema de la lucha, digamos, ¿no? No solo hablar de la educación, también problema de la tierra. Igual que Santos Marcatola, se debe hacer una revisita. Entonces, él propone confrontar los títulos de los hacendados con los títulos que tienen los comunarios. Entonces, esto llamaba al gobierno, ¿no? Digamos, una atención, diciendo que ¿por qué está hablando de esas cosas? Ahora lo acusan por eso, por comunista. Ya. Desde el Estado se funda un aparato paramilitar que se llamó Legión Cívica. Y la Legión Cívica estaba bajo el comando de un coronel Segarrundo. Y muchos de los que conformaban esta fuerza paramilitar pues eran hijos de los mismos hacendados. El coronel Segarrundo le hace acusación formal a Nina Quispe de estar haciéndose nombrar presidente, de estar en actos, ¿cómo se llama?, de insurrección. Entonces lo acusan ante el juez, lo encarcelan el año de 1933, después de haber pasado un año de la guerra del Chaco. Entonces creo que eso fue lo que los enemigos de clase, los enemigos políticos de él, no lo perdonan. Entonces, cuando él es encarcelado, acusado por la Legión Cívica, ¿no?, ahí se pierde. Dice que nuevamente estaba organizando su escuela. Se sabe también que ella tenía una escuela. Entonces, cuando viene la reforma agraria, una de las causas de la reforma agraria es el trabajo gratuito. El patrón no paga un salario al trabajador, ¿no? Nos han hecho trabajar de pongaje. Hasta mucha gente ha muerto aquí mismo.
Aquí adentro hay, hace rato estaba diciendo mi hermano, tenemos un socavón, ahí le metían, ahí sin comida, sin agua, así le dejaban y morían. Líderes indígenas. Indígenas. ¿Ah? Sí. Su contenido es harto. Sí, de varios líderes. Debe estar aquí el abuelo. Claro, ahí está. Bienvenido. Bueno, Bienvenido. Pase. bueno, ya, pasa. Pase. El hermano Isaac, ¿no? Sí. Él es Pedro. Sí, el Pedro Es, Pascual. claro, Pedro Pascual. Sí. Eduardo Leandro es el abuelo. Abuelo de nosotros, sí. Abuelo de ustedes, está bien. Pero aquí estamos entonces los nietos para poder ya mostrar la lucha de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, nuestros líderes. Ahora, Solo lo que sé que después de la guerra tenía una escuela. en su pueblo, a Eso. fundar. Sí, A fundar. ahí en su pueblo. Ha hecho 3 veces escuela. Primera, el ejército va que viene, se lo derrumba. Segundo, se lo hacen de noche haciendo, en la noche de luna. Pero después se lo derrumba. El tercero ha quedado. Julio San Ginés era el comandante. Julio San Ginés, Regimiento Huaki. de Huaca. Ellos han venido a quemárselo. Ya, de Huaca vamos a ubicar, parece que estaba la Guaraguay. Ahí ha tenido la esperanza que nosotros vamos a hacer algo en la Continúa vida, su ¿no? lucha, ¿no? Claro. No cumplimos. Así es. De entonces se ha puesto irse hacia la comunidad. Allá. Es triste mi abuelo. Lo hayan reñido, que haya pasado. Entonces, por el cerrito había ido allá. Por el cerrito encima. Fuera encima se ve hecho una casita de paja, chujil se llama eso. Así chiquitito, redondito. Redondito. En el cerro. En el cerro, Tajonal. Cuando yo perseguí al abuelo, encuentro al abuelo en un chujio, paja. Su camita ahí habían dormido. En su cabecera, un perdiz, su cabezerita. Así, perdiz vivo. Perdiz vivo. Sí. Salió domesticado. noviembre 22 del 52, de un año a tardar. Claro. Aquí ha autorizado, entonces ya con su gente ya han puesto pues, la escuelita ahí. ¿Qué escuela? Jucumar. Cucu Márquez, evidentemente, del abuelo. Del abuelo. Al abuelo últimamente, a unidad educativa han puesto como portero. Tú vas a ser portero, vas a estar cuidando las cosas. Ya era de edad al abuelo. Claro. Papel aquí donde estaba pidiendo, está prestando servicio a esa escuela y no tenía plata. Es necesario un sueldo. En el pueblo central. Taraco, sí. Pero ahora se puede ubicar su... El lugar debe estar el lugar ya... donde enterrado. Sí, se puede ubicar, pero debe estar ya desordenado. Papás nos decían a nosotros, a todos los hijos, que varios pequeños eran todavía, hijos, ustedes nunca se van a meter a esta clase de trabajo como tu abuelo ha hecho. Ahora ven cómo ha padecido. Nadie se reconoce. Ustedes nunca se van a... Por eso hoy en día ninguno de los nietos estamos en ningún partido político, solo con nuestros trabajos privaditos. Sí. Entonces, ¿cómo recuperar nuestra verdadera identidad, digamos? Identidad como aymara, como guaraníes, como mocetenes, ahí está. ¿Y por qué no escribir en aymara quechua? Dio mucha importancia. ¿Por qué? Porque estaba dando mucha importancia a nuestros dos idiomas, aymara quechua, porque él no conoce guaraní otro. Porque ahí está el conocimiento. Si nosotros trasladamos a nuestro idioma, vamos a conocer este.
las variantes de tierras, digamos, la constitución de la tierra, digamos. Entonces, digamos, es chayaki, yinque oraque, ¿no? Kaya un castan, ¿no? Con tu jamaba choca. Pero a través del castellano no vamos a poder pues, conocer, porque es un idioma de referencia. ¿Cuál es la verdad de, digamos, Elisalto Pérez, que él percibía una educación para el indígena? Verdaderamente él dice, no, el indio tiene que ser para la fuerza de trabajo, que sea buen agricultor, buen tejedor, buen artesano. Pero en Equispe no habla de eso, porque ya nuestros padres ya sabían tejer. El Salto Pérez no dice así, ¿no? Más bien aculturar. Y en Equispe no están hablando de aculturar, ni apropiarse, sino descubrir la verdad o la realidad y también la justicia. Necesitamos para nuestro tiempo entender qué es la verdad, en qué situación verdaderamente nosotros nos encontramos como aculturados. No queremos ser indios, o no queremos campesinos, o queremos ser criollos, como ya. La educación tiene que orientar, digamos, hacia la búsqueda de la justicia, la libertad. Ahí está. Ese es el aporte que ha dejado la educación, o que tenía. Ahora, en el contexto de la lucha, ahí para eso necesitamos conocer las leyes. ¿Con qué leyes nos están tratando, ridiculizando, menospreciando? Pero, ¿quiénes redactaban las leyes? Los otros. Entonces, en aquí especial, nosotros tenemos que hacer. Pero está diciendo que nosotros somos capaces. Y ahí descubro que Nina Quispe es un líder de talla nacional, pero no solamente un líder que está en los litigios, en la defensa de las tierras o fundando escuelas, sino que Nina Quispe, a diferencia de Santos Marcatola, es alguien que produce intelectualmente. Después de que el abuelo ha muerto, entonces con los amigos hemos traído de Chivo, hemos enterrado en este cementerio en Pueblo Taraco, en este lugar. Me he ido. Entonces, en ese lapso es la que aquí nos han invadido el espacio del entierro de mi abuelo. Solo cuando me acuerdo me siento pues mal también porque del abuelo no se la trata bien, ha vivido en su extrema pobreza y eso es lo que a mí me da pena. Mi mamá le ha prohibido que nos cuente a los nietos lo que él le pasaba, lo que pasó en el tiempo, que su lucha, todo eso. Entonces el abuelo nos contaba otras cosas, pero nunca nos ha contado de lo que había peleado, luchado y enseñado todas esas cosas. No nos ha contado, nos han ocultado a nosotros. Ciertamente es que sí se olvidó al personaje, porque fue un gran personaje en los hechos históricos que movió masas para crear lo que actualmente somos, porque su pensamiento que nos dio en aquella época sigue hasta el día de hoy, porque pasamos de ser la República de Bolivia a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. Eduardo Leandro Nina Quispe sí hizo mucho por Bolivia, ya que era uno de los líderes indígenas aymaras. Gracias a esa lucha que hicieron muchos personajes, pudieron salir a la luz.
preparasis que ni se quina ir al sarandan de que amtas que ni se achila naga su kalean ni na kespi halu campi wasak saran khangasak nairar uka unta wimpi uka amuit awimpi uka lop wimpi siti hiwasak herman de hawanya ni akha hiwasak haitawanya ni wasak san hani aina está aquí piñan hermano sarta sin eso aymara do hani fácil agak arnak español nagan hilta nagap utkas que se haya tehani utkas que agak lapas marca aka Bolivia jan hakas kih halu kapihi wazaro hani dihis do teh nairan miston jaha hupan nagak kipini kuns aka parang munas kih Recuerdo que me deja el abuelo es que ha sido valiente, ¿no? Porque otras personas que he visto se escapan, se esconden, ha sido tímido, pero él ha sido valiente, más bien ha decidido tomar ese camino. Nina Quispe es el intelectual, pacaje, joya de la primera mitad del siglo XX de este país. En aquí fue un pensador, amoitil, con jamás acastan, con jamás pas que por no acá, que naron con jamás pas, walikispa, tano walikispa. En el caso de Nina Quispe, ¿de dónde esta idea tan fuerte de restablecer el Collasuyo? ¿De dónde? Sabemos ahora en la historia que este país, antes de la llegada de los españoles, pues era el Collasuyo. Rescatarle un personaje que realmente estaba totalmente olvidado en la historia. Sería reconocer ahora, en estos tiempos, ya que podríamos decir que esta lucha no ha finalizado aún. Entonces, para mí lo más importante de él es esta propuesta política, ¿no?, de renovación de Bolivia mediante la fundación de la República del Collasuyo.